Mi papá dijo, eres una desagradecida. Solo usé tu colegiatura para ayudar a la familia. Yo le contesté, qué curioso, el casino no se parecía a mi familia. Esa sala del tribunal fue la primera vez que se cayó. Miro la pantalla de mi portátil, parpadeando repetidamente como si los números pudieran reorganizarse mágicamente. No lo hacen. El saldo que debería mostrar 950,000 pesos, todo mi fondo universitario. Mi red de seguridad. Mi futuro me devuelve la mirada con un burlón 0 pesos. Mi corazón retumba en mis oídos. Un sudor frío brota en mi frente mientras mis dedos flotan sobre el teclado, preguntándome si esto es algún tipo de fallo técnico. Actualizo la página. El 0 permanece. No susurro a mi apartamento vacío en la Ciudad de México. No. 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 La cuenta de inversión que mis abuelos establecieron cuando nací, la que mi padre, Gregorio, ha gestionado desde que era una niña, la que se suponía que me ayudaría a terminar mi último año de arquitectura en la UNAM, está vacía. Mis manos tiemblan mientras cojo mi teléfono de la mesa de centro. Fuera de mi ventana, el sol primaveral baña la ciudad en una luz dorada que de repente parece una broma cruel. Marco la familiar Lada de Guadalajara, el número de mi padre memorizado desde la infancia. Un tono. 2 tonos. Mariana, su voz resuena a través del altavoz con su confianza habitual. ¿Cómo está mi universitaria? Trago saliva, luchando por hacer pasar las palabras a través del nudo en mi garganta. Papá. Estoy mirando mi cuenta de inversión. Está vacía. Una pausa. Lo suficientemente larga para confirmar que esto no es una novedad para él. Ah, eso, su tono cambia. No a la culpa o al remordimiento, sino a algo casual, despectivo. Sí, tuve que mover algunas cosas. Solo lo tomé prestado para una oportunidad en la bolsa. Un momento genial, de hecho, el mercado está en su punto para invertir. La habitación se inclina ligeramente. Me aferro al borde de mi escritorio para estabilizarme. ¿Tomaste prestados 950,000 pesos sin decírmelo? Escucha, mija, no es para tanto. Eres inteligente, ya lo resolverás. Tómate un semestre libre, consigue uno de esos trabajos de modelo que siempre te están ofreciendo. No tienes que preocuparte por esto. El desdén en su voz enciende algo dentro de mí, quemando el shock. Ese dinero era para mi educación, digo, con una voz irreconocible incluso para mí. La abuela y el abuelo lo crearon específicamente para la universidad. No puedes simplemente cogerlo. Mariana suspira, como si yo fuera una niña que no entiende la aritmética básica. La familia ayuda a la familia. Esta es una oportunidad fantástica que nos beneficiará a todos. Cierro los ojos, viendo de repente con perfecta claridad las carnes asadas del vecindario donde mi padre era el centro de atención, nuestra modesta casa en Guadalajara, de cuyo mantenimiento se atribuía el mérito. En realidad, era mi madre, Elena, quien preservaba nuestra respetable fachada, trabajando hasta el agotamiento con dobles turnos como cajera en la Comer y Noches sirviendo mesas en la casona de la tía. Todo mientras Gregorio Herrera interpretaba el papel de devoto hombre de familia, líder comunitario, tesorero de la Asociación de Padres y Maestros. El papel. Siempre fue solo un papel. Papá, necesito que me devuelvas ese dinero. Ahora. Tengo que pagar la colegiatura en 3 semanas. No seas tan dramática, espeta, su paciencia claramente agotándose. Tienes 24 años. Es hora de que te valgas por ti misma en lugar de esperar que te den todo en la mano. Mi risa suena hueca. ¿Que me den todo? Ese era mi dinero. Legalmente, mi dinero. Mira, tengo una reunión. Hablamos más tarde. La línea se corta. Miro mi teléfono con incredulidad, mi mano tiembla tan violentamente que casi se me cae. Respiro hondo 3 veces antes de volver a llamarlo. Contesta al cuarto tono, con evidente molestia. ¿Qué, Mariana? Necesitas devolver ese dinero. ¿Hoy? Mi voz suena más fuerte ahora, alimentada por una ira creciente. La familia importa más que el dinero, responde, su tono endureciéndose. Quizás ya es hora de que dejes de perder el tiempo con la escuela de todos modos. Con tu aspecto,
podrías estar ganando dinero de verdad como modelo. Usa lo que Dios te dio en lugar de acumular más deuda estudiantil. La sugerencia cae como una bofetada. 4 años de estudios de arquitectura, menciones honoríficas, un portafolio que ya había impresionado a 2 despachos, todo reducido a cómo podría verme frente a una cámara. No voy a dejar la escuela, le digo, con las lágrimas a punto de brotar pero contenidas firmemente. Y no voy a usar mi aspecto en lugar de mi cerebro. Necesito que me devuelvas mi dinero. Voy a colgar ahora, dice fríamente. Llámame cuando pienses con más claridad sobre lo que es importante. La línea vuelve a quedar en silencio. Esta vez, no vuelvo a llamar. En su lugar, abro mi aplicación bancaria y solicito todos los estados de cuenta del último año. En cuestión de minutos, se cargan en mi pantalla, y la traición sistemática se revela en blanco y negro. 3 de enero, retiro, 45,000 pesos. 17 de enero, retiro, 54,000 pesos. 2 de febrero, retiro, 45,000 pesos. El patrón continúa, retiros lo suficientemente pequeños para no activar alertas, espaciados cuidadosamente durante 8 semanas, calculados, deliberados. El retiro final, 54,000 pesos el 28 de marzo, vació la cuenta por completo. Mi investigación me lleva más lejos, a sitios web financieros que explican este tipo de cuentas de inversión. Los fondos deberían haberse transferido completamente a mi control a los 21 años. Durante 3 años, él ha mantenido un acceso ilegal, contándome la historia de que su nombre necesitaba permanecer en la cuenta por motivos fiscales. La habitación de repente se siente más pequeña, las paredes se cierran a mi alrededor mientras reconozco la magnitud de su engaño. El hombre que me sermoneaba sobre la responsabilidad y la integridad desde la infancia me había estado robando sistemáticamente, a su propia hija. La confianza entre nosotros, ya frágil por años de promesas rotas, no solo se agrieta, se hace añicos por completo. Me seco una única lágrima de la mejilla y abro mi portátil de nuevo. Esta traición no puede quedar así. Ya no más. Tengo exámenes finales en 2 semanas, una entrevista para unas prácticas la semana siguiente y absolutamente ninguna red de seguridad. Pero tengo algo con lo que mi padre claramente no cuenta, la verdad, documentada en blanco y negro, y una determinación que de repente arde más que cualquier miedo. ¿Alguna vez has descubierto que alguien en quien confiabas completamente te estaba engañando? ¿Cómo reaccionó tu cuerpo en ese momento? Al día siguiente, el autobús de la Ciudad de México a Guadalajara tarda casi 7 horas. Paso la mayor parte del tiempo mirando campos de agaves y pueblos pequeños a través de una ventana manchada, ensayando conversaciones en mi cabeza que dudo que lleguen a ocurrir. ¿Qué le dices a un padre que te robó el futuro? Llego a la Central Nueva de Guadalajara justo después de las 6 de la tarde. Nadie me espera. No les dije exactamente cuándo llegaría, en parte porque los horarios de los autobuses no son fiables, pero sobre todo porque quería que estas primeras horas de vuelta en Guadalajara fueran solo mías. El peso familiar del calor tapatío me envuelve mientras camino las cuadras hasta nuestra modesta casa en la colonia Chapalita. Cada paso se siente más pesado que el anterior. Mi teléfono vibra con un mensaje de texto de mamá. Cena a las 7. Tu pozole favorito. La casa parece más pequeña de alguna manera. Las tejas descoloridas por años de duro sol. Me detengo al final de nuestro camino de cemento, estudiando los setos recortados y la fuente de cantera que mamá compró en Tlaquepaque hace 10 años. La imagen perfecta de la respetabilidad de la clase media. ¡Qué mentira! El Jetta plateado de papá está en la cochera, reluciente bajo el sol del atardecer. Debe haberlo lavado este fin de semana. Siempre manteniendo las apariencias. Mamá abre la puerta antes de que pueda usar mi llave, atrayéndome a un abrazo que huele a orégano y a la crema de lavanda que ha usado desde que era pequeña. Ahí está mi universitaria, dice, su sonrisa genuina pero sus ojos cansados. Muy cansados. Acaba de salir de un turno de mañana en la Comer y sé que se dirigirá a la casona de la tía a las 9 de la noche. Tu padre está en el comedor poniendo la mesa. Fuerzo una sonrisa. Genial. Papá se yergue cuando entro. Sus brazos extendidos para un abrazo en el que entro a regañantes. Mariana, mírate. La capital te ha convertido en una verdadera dama sofisticada.
Me aparto rápidamente. Solo ha pasado un semestre desde Navidad, papá. Bueno, te ves diferente. Hace un gesto hacia la mesa donde esperan 3 platos. Tu madre se ha superado con la cena. Lo observo con atención, buscando señales de culpa o vergüenza. No hay ninguna. En su lugar, me retira la silla con un ademán, tal como ha hecho desde que tuve edad para sentarme en la mesa de los adultos. El acto del padre perfecto. Durante la cena, mamá me pregunta sobre los exámenes finales y mi entrevista para las prácticas. Respondo mecánicamente mientras estudio a papá mientras desmenuza la carne de su pozole, limpiándose la boca ocasionalmente con una servilleta. Se ve exactamente igual, seguro, sereno. El respetado administrador de oficina, tesorero de la Asociación de Padres y Maestros, anfitrión de las carnes asadas del vecindario. La responsabilidad financiera es lo que separa a las personas exitosas de los fracasados, anuncia a mitad de la cena, sin que nadie le pregunte. Justo le estaba diciendo a tu madre, con la inflación de estos días, hay que ser extremadamente cuidadoso con el dinero. El pozole se convierte en ceniza en mi boca. Dejo la cuchara con cuidado. Ah, sí, logro decir. Absolutamente. He estado leyendo sobre estrategias de inversión sólidas. La clave es saber cuándo aprovechar las oportunidades. Mamá asiente, demasiado agotada para reconocer la ironía. Me muerdo la lengua hasta que saboreo la sangre. Después de la cena, papá anuncia que tiene una reunión de trabajo y desaparece. Mamá lava los platos a pesar de mis protestas de que debería descansar antes de su próximo turno. Solo me acostaré 1 hora, promete, con los hombros caídos por la fatiga. Hay jericaya en la nevera si quieres postre más tarde. Una vez que ella sube, espero 15 minutos, escuchando cómo la casa se asienta a mi alrededor. Luego me muevo silenciosamente hacia el estudio de papá, junto a la sala de estar. La puerta no está cerrada con llave. ¿Por qué lo estaría? En esta casa, la palabra de papá siempre ha sido ley. Su espacio se respeta sin cuestionarlo. Hasta ahora. La habitación huele a su loción para después de afeitar de sándalo. Un ejemplar del Informador yace doblado sobre su escritorio junto a una taza que dice, el mejor papá del mundo. Empiezo por los cajones del escritorio, sin encontrar nada más que material de oficina y talonarios de cheques viejos. El archivador revela declaraciones de impuestos, información de garantías y pólizas de seguros, todo meticulosamente organizado. Estoy empezando a pensar que he cometido un error cuando veo su saco azul marino colgado en la parte posterior de la puerta. Mis dedos tiemblan ligeramente mientras meto la mano en los bolsillos. Bolsillo derecho, llaves del coche, medio rollo de mentas. Bolsillo izquierdo, papel doblado, varios recibos. El corazón me late con fuerza mientras los extiendo sobre el escritorio. Recibos de fichas del Casino Caliente. Uno por 9,000 pesos, otro por 18,000, un tercero por 45,000, todos fechados en el último mes. La verdad me golpea como un golpe físico. No invirtió mi fondo universitario en acciones. Se lo jugó. Me hundo en la silla de su escritorio, con los documentos esparcidos ante mí. Con una determinación renovada, me vuelvo hacia su computadora. La contraseña me lleva 3 intentos, mi fecha de nacimiento, la de mamá, y finalmente su aniversario, y estoy dentro. Su historial de navegación ha sido borrado, pero su correo electrónico sigue abierto. Busco Casino Caliente y encuentro ofertas promocionales, invitaciones preferentes, eventos especiales, docenas de ellos, que se remontan a meses atrás. La impresora en la esquina cobra vida mientras imprimo algunos correos electrónicos. Luego encuentro el estado de cuenta de su tarjeta de crédito en una carpeta marcada como Finanzas, Personal. Mis manos se enfrían mientras examino las transacciones. Retiro en cajero automático, Casino Caliente, 5,500 pesos. Retiro en cajero automático, Casino Caliente, 9,000 pesos. Retiro en cajero automático, Casino Caliente, 13,500 pesos. El patrón se extiende página tras página. Imprimo esto también. En su cartera, escondida en un compartimento secreto detrás de su licencia de conducir, encuentro una tarjeta de plástico con letras doradas, Casino Caliente, miembro del Club Diamante, el nivel más alto de su programa de lealtad.
El sonido de pasos en la escalera me pone en movimiento frenético. Vuelvo a poner todo donde lo encontré, excepto los papeles que he impreso, que doblo y guardo en mi bolsillo. Acabo de cerrar la ventana del navegador cuando mamá aparece en la puerta. Pensé que te gustaría un poco de té, dice, ofreciéndome una taza humeante. Sus manos están rojas y agrietadas alrededor de los nudillos, las uñas cortas por razones prácticas. Manos trabajadoras. Manos honestas. Gracias, mamá. Tomo la taza, con la culpa y la rabia luchando dentro de mí. ¿Todo bien? Has estado muy callada esta noche. Fuerzo una sonrisa. Solo estoy cansada del viaje. Ella asiente, aceptando esta simple explicación porque así es ella, confiada, nunca buscando el engaño. Debería empezar a prepararme para mi turno. La puerta principal se abre antes de que pueda irse, y la voz de papá resuena por toda la casa. Elena, ¿queda algo de ese pozole? En la nevera, Gregorio, responde ella. Él aparece en la puerta momentos después, deteniéndose en seco cuando me ve en su escritorio. Sus ojos se entrecierran ligeramente, luego vuelven a su expresión jovial normal. ¿Estudiando en mi estudio? La iluminación es mejor aquí que en la sala de estar, ¿verdad? Solo estaba revisando el correo electrónico, miento, observando su rostro con atención. Sus ojos se desvían hacia la pantalla de la computadora, luego a la superficie del escritorio. ¿Encontraste todo lo que necesitabas? De hecho, si mantengo su mirada. Encontré exactamente lo que estaba buscando. Algo cambia en su expresión, tan sutil que un observador menos motivado que yo podría pasarlo por alto. Cansancio. Cálculo. Me alegro de oírlo, dice, su voz cuidadosamente casual. Se dirige a mamá. ¿Te vas a trabajar pronto? ¿Quieres que caliente el coche? Tengo tiempo, dice ella. Mariana y yo estábamos charlando. El teléfono de papá vibra. Lo mira, luego vuelve a mirarnos. Tengo que coger esto. Cosas del trabajo. Sale al pasillo, cerrando la puerta detrás de él. Mamá suspira. Siempre trabajando, ese hombre. No sé cómo mantiene el ritmo. Tomo un sorbo de té para no decirle exactamente cómo pasa sus horas de trabajo. Todavía no. No hasta que esté segura. Cuando ella se va a cambiar para su turno, saco mi teléfono y le envío un mensaje de texto a la tía Alicia. Necesito hablar. Una pregunta legal. ¿Puedes hacer una videollamada mañana a las 2? Su respuesta llega rápidamente. Por supuesto. ¿Todo bien? Miro el techo agrietado de la habitación de mi infancia, el peso de esos recibos de casino quemándome en el bolsillo. No, le respondo. Pero lo estará. Más tarde esa noche, estoy leyendo en la cama cuando papá llama a mi puerta. Sin esperar respuesta, la abre y se apoya en el marco con los brazos cruzados. Me di cuenta de que estuviste en mi estudio antes, dice, con voz baja. Hurgando en mis cosas. Dejo mi libro. Encontré los recibos del casino. Un destello de ira cruza su rostro antes de que se recomponga. Esos no eran míos. Se los estaba guardando a un compañero de trabajo. ¿De verdad? ¿Y la tarjeta de miembro del Club Diamante? ¿Los retiros del cajero automático? ¿Los correos electrónicos preferentes? ¿Todo para un compañero de trabajo? No tenías ningún derecho a revisar mis cosas personales, espeta, ahora a la defensiva. Lo que hago con mi dinero es asunto mío. No era tu dinero, digo, con la voz temblando de rabia. Era mío. Mi fondo universitario que la abuela y el abuelo crearon, el que vaciaste por tu adicción al juego. Baja la voz, sisea, mirando hacia el pasillo. Tu madre no necesita oír tus acusaciones descabelladas. ¿Acusaciones descabelladas? Tengo pruebas, papá. Copias impresas de todo. Algo peligroso parpadea en sus ojos. Estás cometiendo un error, Mariana. No respondo, mi voz firme ahora. El error fue confiarte mi futuro. Me mira fijamente durante un largo momento, luego se va sin decir otra palabra, cerrando la puerta firmemente detrás de él. Espero a que sus pasos se desvanezcan antes de sacar mi teléfono de nuevo. Le envío un mensaje a la tía Alicia,
cambio de planes. Necesito que sea una llamada a 3 con mamá. Y necesito que traigas todo lo que sepas sobre el manejo de fondos de terceros. Paso la noche organizando las pruebas en una cronología clara. La traición, el robo sistemático, el engaño deliberado. Mañana, las 3 hablaremos, y los años de mentiras de mi padre finalmente saldrán a la luz. ¿Te enfrentarías a un miembro de la familia que te robó, o intentarías preservar la paz familiar? ¿Qué estaría en juego para ti? 2 días después, las luces fluorescentes del bufete de la tía Alicia proyectan duras sombras sobre pilas de documentos. Su escritorio normalmente ordenado se había transformado en un centro de mando, con blocs de notas cubiertos de apuntes y pestañas marcando páginas críticas en los registros financieros. Sus dedos volaban sobre el teclado, puntuando cada frase con un toque enérgico. El abuso de confianza es clarísimo, murmuró, sin levantar la vista cuando entré con 2 tazas de café. Lo que Gregorio hizo no fue solo moralmente incorrecto, fue ilegal. Dejé su café al lado de su teclado, solo con un azúcar, tal como lo había tomado desde la Facultad de Derecho. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el aire estéril de la oficina. A través de la ventana detrás de ella, Guadalajara se extendía gris y nublada, a juego con mi estado de ánimo. ¿Se sostendrá?, pregunté, mi voz más firme que la taza temblorosa en mi mano. Papá siempre ha sido bueno para salir de los problemas hablando. Alicia finalmente levantó la vista, sus ojos tan parecidos a los de mi madre se entrecerraron con determinación. El encanto no funciona en los tribunales, mija. La documentación sí. Los números dicen la verdad cuando la gente no lo hace. Giró su monitor para mostrarme una carta formal, el lenguaje frío y preciso. Las palabras exigencia de restitución inmediata e incumplimiento del deber fiduciario saltaban de la página. Esto sale hoy, por correo certificado. Me entregó una copia. No más conversaciones, no más oportunidades. Ya hemos superado esa etapa. Asentí, pasando mi dedo por el borde del papel. ¿Cómo le va a mamá con su abogada? Linda es la mejor abogada de divorcios del Estado. Tu madre trajo 20 años de registros financieros. Una pequeña y feroz sonrisa cruzó el rostro de Alicia. Elena Herrera puede haber estado callada todos estos años, pero guardaba los recibos, literal y figuradamente. Esa noche, la cocina de Alicia se transformó en nuestra sala de guerra. La mesa de parota donde había comido innumerables cenas festivas ahora contenía documentos legales, estados de cuenta bancarios y 3 tazas de té. Mamá se sentó frente a mí, su uniforme de camarera cambiado por una blusa sencilla, sus manos finalmente quietas después de un día sin servir a otros. Encontré esto en el desván, dijo mamá, empujando una caja de zapatos hacia mí. Dentro había estados de cuenta descoloridos de antes de que yo naciera. La adicción al juego de tu padre no es nueva. Pensé que había parado cuando te tuvimos. La tía Alicia extendió los papeles en orden cronológico. Esto establece un patrón. Es importante. Observé el rostro de mi madre, la resignación allí se endurecía lentamente en algo más, determinación, tal vez. O ira, finalmente permitida aflorar después de años de supresión. Trabajé turnos dobles durante 20 años, dijo mamá en voz baja. Pensé que estaba ayudando a construir algo, nuestro hogar, tu educación. Se le quebró la voz. Todo mientras él estaba. No terminó. Alicia extendió la mano sobre la mesa, cubriéndola de mamá con la suya. Ser familia no significa escapar de la responsabilidad. Mamá asintió, enderezando los hombros. No, no lo significa. 2 días después, papá recibió la carta de la tía Alicia en Seguros de Jalisco, donde había dirigido la oficina durante 15 años. No estuve allí para ver su cara, pero su reacción llegó a mi buzón de voz en cuestión de horas. Mariana, esto es ridículo. Su voz sonaba forzada, sin nada de su confianza habitual. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Llámame. Necesitamos hablar de este sinsentido legal. No le devolví la llamada. El siguiente mensaje llegó esa noche. Soy tu padre. Te crié mejor que esto. Solo tomé prestado ese dinero para nuestra familia. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido por esta familia. Llámame. El tercer mensaje llegó a medianoche, su voz arrastrada y furiosa.
¿Crees que puedes amenazarme? ¿Con abogados? Soy tu padre. Te cambié los pañales. Te llevé a la escuela. Apoyé tus ridículos sueños de arquitectura cuando podrías haber hecho algo práctico. ¿Así es como me lo pagas? ¿Humillándome? Le puse los mensajes a mamá y a Alicia a la mañana siguiente. El rostro de mamá palideció, luego se sonrojó de ira. Esos sueños no eran ridículos, dijo. Dibujabas edificios antes de saber escribir tu nombre. Esa tarde, mi teléfono sonó con el número de mi prima Margarita. Tu padre nos llamó, dijo sin preámbulos. Dice que estás tratando de arruinarlo por un malentendido sobre el dinero de la universidad. ¿Qué le dijiste?, pregunté, con el pulso acelerado. Que debería devolverte lo que cogió. La voz de Margarita se endureció. Luego dijo que estabas siendo dramática y desagradecida. Que siempre has sido su hija difícil. Fue entonces cuando empecé a grabar con el teléfono. La grabación que me envió capturó las mentiras desesperadas de mi padre, cada una más elaborada que la anterior. Como yo había aceptado el préstamo. Como yo misma había gastado el dinero y lo estaba culpando a él. Como mi madre tenía problemas mentales y no se podía confiar en ella. Esa noche, mamá me llamó después de su turno en la casona de la tía. Su voz sonaba extraña, hueca, pero de alguna manera más fuerte. Me derrumbé esta noche, dijo, justo en medio de servir el pozole a la mesa 12. Mamá, lo siento mucho. No lo sientas. Algo había cambiado en su voz. Brenda de la cocina me sentó en la sala de descanso, luego se nos unió Loretta, y después Mike de la parrilla. Imaginé al personal del restaurante, las personas que me habían visto crecer durante las visitas al trabajo de mamá, rodeándola de apoyo. Lo han visto todos estos años, continuó mamá. Lo cansada que estaba. Como tu padre nunca venía a los eventos de mi trabajo, pero esperaba que yo estuviera en todos los suyos. Como pasaba a pedirme prestado dinero de mis propinas. Oí un suave tintineo a través del teléfono. ¿Qué ha sido eso?, pregunté. Mi anillo de bodas. Acabo de quitármelo. El más mínimo atisbo de asombro coloreó su voz. 26 años, y se desliza como si nunca hubiera estado destinado a quedarse. Me tapé la boca con la mano, con lágrimas amenazando. Estoy limpiando mesas ahora mismo, continuó con naturalidad, con las manos desnudas. ¿Sabes lo extraño que se siente? Como si hubiera llevado guantes invisibles todos estos años. A la mañana siguiente, papá se encontró con que no podía entrar en la casa familiar. Mamá había cambiado las cerraduras durante la noche con la ayuda de Mike del restaurante. Sus tarjetas para las cuentas conjuntas ya no funcionaban, Alicia se había encargado de eso tan pronto como se envió la carta de demanda. Ha estado llamando a los vecinos, me dijo mamá durante nuestra llamada matutina, diciéndoles que estoy teniendo una crisis nerviosa, que te has vuelto en su contra. ¿Alguien le cree? Marta, la vecina, le dijo que había visto su coche en el Casino Caliente suficientes veces como para saber quién tenía problemas. La risa de mamá no tenía humor. La gente no es tan ciega como creemos. La imagen cuidadosamente construida de papá se estaba desmoronando. El tesorero de la Asociación de Padres y Maestros, que había dado sermones severos sobre la responsabilidad fiscal. El anfitrión de las carnes asadas del vecindario, que se había quejado de esa gente que no sabe administrar el dinero. El padre que me había enseñado a llevar las cuentas a los 12 años. Todo mientras robaba sistemáticamente el futuro de su propia hija. Mañana vuelves a la Ciudad de México, me dijo la tía Alicia esa noche, pasándome una copia impresa de la confirmación de mi vuelo. Yo me encargaré de las cosas aquí. Pero los procedimientos legales llevarán meses. Necesitas concentrarte en terminar tu carrera. Su expresión se suavizó ligeramente. Esa es la mejor venganza, ya sabes. Tener éxito a pesar de él. Miré la información del vuelo, luego a mi madre sentada en silencio en la mesa de la cocina, su dedo anular desnudo siendo tocado ocasionalmente por su otra mano, como confirmando su libertad. No puedo permitirme terminar sin ese dinero, dije. Lo recuperarás, dijo Alicia, con la misma certeza de hierro en su voz que le había ganado innumerables casos. Cada centavo, más los intereses. Ya he presentado la orden judicial de emergencia. Mamá levantó la vista.
Y voy a vender el comedor que tu padre insistía que no podíamos vivir sin él. Debería cubrir tus libros para el próximo semestre. Miré a estas dos mujeres, sus rostros tan similares pero marcados por vidas diferentes, una que había luchado abiertamente, otra que había soportado en silencio, ambas negándose ahora a doblegarse. Algo desconocido se desplegó en mi pecho. No solo determinación, siempre la había tenido. Esto era más grande. La certeza que venía de saber que no estaba luchando sola. De acuerdo, dije, enderezando los hombros. Terminaré mi carrera. Y papá se enfrentará a las consecuencias por una vez en su vida. Mamá asintió, una única lágrima recorriendo su mejilla. Algunas cosas importan más que la paz, mija. Hay peleas que vale la pena tener. Afuera, Guadalajara se preparaba para la noche, las farolas parpadeando una por una. Mañana estaría de vuelta en la Ciudad de México, de vuelta a las maquetas y los planos y al futuro al que me negaba a renunciar. Detrás de mí estarían estas mujeres, mi verdadero cimiento, más fuerte que cualquier arquitectura que pudiera diseñar jamás. Un mes después, el Palacio de Justicia de Jalisco se alza ante mí, todo cantera y solemnidad. Mis dedos tiemblan ligeramente mientras aliso mi falda lápiz de color carbón, una armadura profesional contra la traición que me espera dentro. La tía Alicia camina a mi lado, con su maletín balanceándose con un ritmo decidido, sus tacones marcando un compás seguro contra los escalones de mármol. ¿Lista?, pregunta, su mano cálida en mi hombro. Asiento, sin fiarme de mi voz. A través de las pesadas puertas de madera, pasado el control de seguridad, por un pasillo que huele a cera para muebles y sueños desvanecidos, lo veo inmediatamente. Papá está sentado con su abogado, con la cabeza inclinada en una conversación. Lleva su traje de los domingos, el reservado para impresionar a la gente, y su expresión ensayada de paternidad preocupada. La máscara que una vez creí sin cuestionar. Nuestras miradas se cruzan a través de la sala, la suya destella con un pánico momentáneo antes de asentarse en una justa indignación. Todos en pie, anuncia el secretario, y nos levantamos mientras la jueza Harriman entra, su pelo plateado cortado en un práctico bob, con gafas de leer posadas en su nariz. Herrera contra Herrera, anuncia, escaneando los documentos ante ella. Disputa sobre cuenta de inversión. El abogado de papá habla primero. El licenciado Bentley, de pelo y lengua de plata, se levanta con una gravedad teatral. Señoría, esto es simplemente un malentendido familiar, comienza, con una voz rebosante de sensatez. Mi cliente actuaba en lo que él creía que era el mejor interés de la familia durante un desafío financiero temporal. Trago saliva, con un sabor amargo. La palabra temporal flota en el aire como veneno. La tía Alicia se pone de pie, su voz fría y precisa. Señoría, esto no fue un malentendido. Tenemos pruebas de retiros sistemáticos durante un periodo de 8 semanas, por un total exacto de 950,000 pesos. Esto representa un claro abuso de confianza. Presenta metódicamente nuestra documentación, estados de cuenta, mensajes de texto, conversaciones telefónicas grabadas donde papá admite haber cogido el dinero. Con cada prueba, la expresión de la jueza Harriman se endurece. Señor Herrera, dice finalmente, mirando a mi padre por encima de sus gafas. Estos retiros parecen deliberados y calculados. ¿Qué explicación ofrece al tribunal? Papá se levanta, ajustándose la corbata. El gesto es tan familiar que me duele el pecho a pesar de todo. Señoría, siempre he puesto a la familia primero, comienza, con la voz firme por la sinceridad practicada. Este dinero iba a ser invertido para el futuro de Mariana, un rendimiento mejor que simplemente estar en una cuenta. ¿Y dónde están esas inversiones ahora, señor Herrera?, pregunta la jueza Harriman. Papá cambia de peso. Hubo algunas fluctuaciones inesperadas del mercado. La ceja de la jueza se arquea. Ya veo. 1 hora más tarde, nos sentamos en la sala de conferencias para llegar a un acuerdo. Un mediador judicial preside nuestro pequeño grupo, papá y su abogado a un lado, la tía Alicia y yo al otro. Esto no es una cena familiar amistosa. Puedo ofrecer 270,000 pesos ahora, dice papá, inclinándose hacia adelante. El resto en pagos durante 5 años. La tía Alicia ni siquiera me mira antes de responder. Reembolso total más un 5% de interés. No negociable.
El rostro de papá se sonroja. Eso es irrazonable. No tengo esa cantidad de dinero. Entonces, el embargo de salario es la alternativa, explica la mediadora, su tono neutral pero firme. La ley federal permite el embargo de hasta el 25% de los ingresos disponibles hasta que se satisfaga la deuda. Me arruinarás financieramente, dice papá, mirándome directamente por primera vez. Sus ojos muestran un miedo genuino. Las palabras surgen de algún lugar profundo dentro de mí, tranquilas pero inquebrantables. ¿Cómo tú intentaste arruinar mi futuro? Él se estremece como si lo hubiera abofeteado. Más tarde esa tarde, asistimos a la audiencia preliminar para el caso de divorcio de mamá, celebrada en el mismo juzgado pero en una sala diferente. El rostro de papá ha perdido su brillo confiado, reemplazado por una palidez grisácea mientras la abogada de mamá presenta pruebas de fraude hipotecario y tarjetas de crédito abiertas a su nombre sin consentimiento. La señora Herrera trabajaba en 2 empleos creyendo que sus ingresos estaban financiando la educación de su hija, afirma la abogada. En cambio, el señor Herrera estaba desviando sistemáticamente fondos a actividades de juego mientras creaba deudas no autorizadas a nombre de su esposa. La respuesta desesperada de papá, Elena lo sabía todo, cae en saco roto cuando la abogada de mamá presenta años de estados financieros falsificados. El juez no se molesta en ocultar su disgusto. Este tribunal encuentra pruebas claras de mala conducta financiera. Mamá se sienta a 3 asientos de mí, con las manos pulcramente cruzadas en su regazo. Cuando el juez anuncia su conclusión, sus hombros caen ligeramente, como si se liberara de una carga llevada durante demasiado tiempo. De vuelta en la primera sala, la jueza Jaremen aprueba los términos de nuestro acuerdo con una eficiencia enérgica, reembolso total de 950,000 pesos más un 5% de interés, asignación salarial directa del sueldo de papá, embargo federal del 25% de sus ingresos disponibles hasta que se pague la deuda. El tribunal declara al demandado en claro abuso de confianza, afirma. Este acuerdo representa la consecuencia mínima por tal violación de la confianza. Observo el rostro de papá mientras la realidad se abre paso a través de sus defensas cuidadosamente construidas, su boca ligeramente abierta, los ojos muy abiertos por la auténtica conmoción. Realmente creía que escaparía de las consecuencias, que su encanto lo salvaría, como siempre lo había hecho antes. Afuera, en los escalones del juzgado, el sol primaveral me calienta la cara, pero no trae alegría. He ganado, pero la victoria sabe a hueco. La tía Alicia me aprieta la mano. Hiciste lo correcto, dice en voz baja. Asiento, viendo a papá salir del edificio, con los hombros encorvados, su abogado susurrando urgentemente a su lado. De repente parece más viejo, disminuido. Lo sé, respondo, dándome la vuelta. Pero hacer lo correcto todavía duele. ¿Qué precio le pondrías a la confianza y la honestidad en tu familia? ¿Hay una cantidad de dinero demasiado pequeña por la que luchar cuando los principios están en juego? 4 boletos guindas yacen planos sobre la mesa de mi cocina, cada uno representando un asiento en la graduación de la Facultad de Arquitectura de la UNAM de mañana. Paso el dedo por el sello universitario en relieve, sintiendo el peso de mi decisión con cada pasada. 4 boletos, susurro a mi apartamento vacío. El sol de la tarde se filtra a través de mis persianas, proyectando rayas sobre los rectángulos cuidadosamente dispuestos. Ya he decidido quién merece presenciar este momento que tanto me costó alcanzar, mamá, la tía Alicia, y mis 2 mejores amigos, Sofía y Ricardo. No Gregorio Herrera. No el hombre que casi destruyó este futuro. Mi teléfono vibra con un mensaje de texto entrante. El nombre de papá aparece en la pantalla. Su 5º mensaje de hoy. ¿Cuándo debería reservar mi vuelo? Necesito pedir días libres en el trabajo. La presunción casual en sus palabras enciende un calor familiar en mi pecho. Respiro hondo y escribo mi respuesta. Solo tengo 4 boletos. Los he asignado a mamá, la tía Alicia, Sofía y Ricardo. No podré acomodarte en la ceremonia. Su respuesta llega casi al instante. Esto es ridículo. Soy tu padre. Por supuesto que estaré allí. Pongo mi teléfono boca abajo sobre la mesa, mi mano temblando ligeramente. 6 meses desde la orden judicial. 6 meses de pagos de embargo de salario goteando en mi cuenta. 6 meses de sus alternantes chantajes emocionales y demandas de gratitud porque está arreglando las cosas.
Mi teléfono se ilumina de nuevo con múltiples mensajes. Ni siquiera tendrías una graduación sin mí. Trabajé durante años para apoyar tu educación. ¿Qué pensará la gente cuando tu padre no esté allí? El último casi me hace reír. ¿Qué pensaría la gente si supiera la verdad? ¿Que se jugó mi fondo universitario? ¿Que un tribunal tuvo que obligarlo a devolver lo que robó? Silencio mi teléfono y vuelvo a empacar mi toga y birrete de graduación. La mañana de la graduación amanece brillante y clara. La Ciudad de México brilla bajo un cielo de mayo increíblemente azul mientras mamá y la tía Alicia llegan a mi apartamento con café y conchas. Oh, mija, mírate, dice mamá, con los ojos ya llenos de lágrimas. Se ve diferente ahora, más ligera de alguna manera, a pesar de las nuevas arrugas alrededor de sus ojos. El proceso de divorcio terminó el mes pasado, y la libertad le sienta bien. Para allá, Elena, harás que se te corra el maquillaje antes de que lleguemos a la ceremonia, dice la tía Alicia, pero su voz es suave. Te entrega una funda para ropa. Tu toga podría arrugarse si la llevas así. Déjame colgar esto por ti. En la habitación del hotel, mamá me sienta frente al espejo del tocador. De su bolso, saca una pequeña caja de terciopelo. Esto era de tu abuela, dice, abriéndola para revelar un delicado colgante de plata con forma de compás de arquitecto. Lo usaba cuando trabajaba como dibujante en los años 60. No muchas mujeres hacían ese trabajo en aquel entonces. Toco el colgante suavemente. No sabía que se dedicaba a la arquitectura. No le permitieron avanzar, dice mamá, abrochándolo alrededor de mi cuello. Pero estaría muy orgullosa de hasta dónde has llegado con tu talento. El colgante descansa fresco contra mi piel mientras las lágrimas amenazan. Me levanto y la abrazo con fuerza. Gracias por todo, susurro contra su cabello, inhalando su aroma familiar a crema de supermercado y café. Tú hiciste esto sola, dice firmemente. A pesar de todo. Un golpe en la puerta anuncia a Sofía y Ricardo, con los brazos cargados de flores y una pancarta hecha a mano que dice, Mariana Herrera, arquitecta extraordinaria. La procesión de graduados se siente surrealista, cientos de nosotros con togas y birretes idénticos, marchando a través de las islas hacia el lugar de la ceremonia. Padres y amigos bordean los caminos, tomando fotos y saludando. Escaneo la multitud, localizando a mamá, la tía Alicia, Sofía y Ricardo en sus asientos designados, sus rostros radiantes de orgullo genuino. Entonces lo veo. Gregorio Herrera está de pie en la entrada de la zona de asientos, su rostro tenso por la determinación. Lleva un traje nuevo probablemente comprado para la ocasión y sostiene un ramo de rosas tan grande que parece absurdo en sus manos. Mi paso flaquea momentáneamente, pero la procesión sigue avanzando, llevándome hacia adelante. Observo con horror cómo se abre paso hacia la sección de asientos de los estudiantes, ignorando al acomodador que le pide ver su boleto. Esa es mi hija, anuncia en voz alta, señalándome. Mariana Herrera. Solo lo logró gracias a mis sacrificios. Las cabezas se giran, los susurros se extienden por la multitud. Mi cara arde de vergüenza mientras continúo la procesión, incapaz de detenerme o esconderme. Señor, necesita un boleto, oigo decir firmemente al acomodador. Soy su padre, la voz de Gregorio se eleva por encima del murmullo de la multitud. Merezco estar aquí. Yo pagué por todo esto. Desde mi posición en la fila, veo a la tía Alicia levantarse de su asiento, su aplomo de abogada evidente incluso desde esta distancia. Intercepta a Gregorio en el pasillo con una velocidad notable. No tiene boleto, dice, su voz tranquila pero que se oye claramente. Usted no pertenece aquí. Apártate de mi camino, Alicia, sisea Gregorio, lo suficientemente alto como para que las filas cercanas lo oigan. Merezco la primera fila como su orgulloso padre. No, la tía Alicia se mantiene firme. Usted fue expresamente no invitado. Dos oficiales de seguridad se acercan, su manera profesional pero inflexible. Señor, dice el más alto, necesitamos ver su boleto o tendremos que pedirle que se vaya. Esto es ridículo, la voz de Gregorio se eleva aún más, atrayendo más atención. Esa es mi hija. Tengo derecho a verla graduarse. Señor, repite el oficial, váyase ahora o lo escoltaremos fuera. ¿Sabe quién soy?, exige Gregorio, su rostro enrojeciendo. Soy Gregorio Herrera. He sacrificado todo por esa chica.
Sin mí, ni siquiera estaría aquí. Los oficiales de seguridad intercambian una mirada, luego cada uno toma uno de los brazos de Gregorio. No. Esto es indignante, lucha contra su agarre. Mariana, diles quién soy. Diles que soy tu padre. Me quedo helada en la fila, mortificada mientras cientos de ojos oscilan entre el alboroto y yo. Mis compañeros de clase se mueven incómodos. Una amiga me aprieta el codo en señal de apoyo silencioso. La seguridad comienza a mover físicamente a Gregorio hacia la salida. Él continúa gritando sobre sus derechos como padre, su voz volviéndose más desesperada con cada paso. No pueden hacerme esto. Soy su padre. ¿He hecho todo por ella? Mientras finalmente lo sacan del lugar, una sensación inesperada me invade, no la vergüenza aplastante que anticipaba, sino algo más ligero. Alivio. La verdad de nuestra relación es puesta para que todos la presencien. No más pretensiones, no más máscaras. Cruzo la mirada con mi madre a través de la multitud. Su rostro muestra preocupación, pero cuando le doy un pequeño asentimiento, ella se relaja visiblemente. La tía Alicia vuelve a su asiento, alisándose la falda con manos firmes que no delatan ningún temblor de angustia. La ceremonia continúa. Cuando dicen mi nombre, camino por el escenario con la cabeza alta, aceptando mi diploma mientras estallan los aplausos de mis 4 verdaderos apoyos. Por primera vez, me doy cuenta de que la familia no se define por la obligación o la sangre. Se construye a través de la honestidad, el respeto y estar presente cuando importa. Las 4 personas que se ganaron esos boletos lo entienden, y en este momento de triunfo, con mi nombre resonando por los altavoces, mi título ganado con esfuerzo en la mano, finalmente lo entiendo yo también. ¿Alguna vez has tenido que establecer un límite con un ser querido que te traicionó? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Un mes después, la luz de las velas parpadea sobre los rostros de mis compañeros de cena en la Trattoria del Bosque, una de las joyas culinarias ocultas de la Ciudad de México. Los ojos cansados de mi madre, Elena, ahora brillan con una vitalidad recién descubierta. La tía Alicia levanta su copa de vino tinto, su personalidad de abogada suavizada por un orgullo genuino. Por Mariana anuncia, su voz elevándose sobre el suave murmullo del restaurante. Quien no solo obtuvo su título de arquitectura. Luchó por su futuro y ganó. Mis 2 mejores amigas, Jimena y Tania, chocan sus copas con la mía. Su apoyo inquebrantable me sostuvo durante esas noches desesperadas en las que dudaba si llegaría a este momento. Nunca dudé de ti, dice mamá, extendiendo la mano para apretar la mía. Ni por un segundo. La verdad queda tácita entre nosotros, qué diferente es esta celebración de las elaboradas fiestas que mi padre orquestaría, eventos diseñados para exhibir su generosidad en lugar de mis logros. Esas reuniones nunca fueron sobre mí. Tengo algo que decir, anuncio, sorprendida por la firmeza de mi voz. Levanto mi copa hacia el círculo de mujeres que formaron mi red de seguridad cuando todo se derrumbó. Sin ustedes, podría haberme rendido. No solo me ayudaron a recuperar lo que me quitaron. Me mostraron cómo es el verdadero apoyo. La humedad en los ojos de mamá capta la luz mientras sonríe. Jimena se inclina hacia adelante, su portafolio de arquitectura asomando de su bolso. Hablando de verdadero apoyo, cuéntales sobre Gallardo y de la Torre Arquitectos. Siento un calor extenderse por mis mejillas. Acepté su oferta ayer. Diseñadora junior, empiezo el próximo mes. La mesa estalla en vítores lo suficientemente fuertes como para atraer las miradas de los comensales cercanos. Y continúo una vez que la celebración se calma, firmé un contrato de alquiler para ese apartamento cerca de la Condesa, el que tiene el rincón de desayuno perfecto para dibujar. La expresión de mi madre cambia sutilmente. ¿Es asequible? Cada centavo es mío, le aseguro. Mi salario lo cubre cómodamente. Lo que no menciono es cómo he calculado el presupuesto hasta el último peso, teniendo en cuenta los pagos embargados del salario de Gregorio que han comenzado a aparecer en mi cuenta. El primero llegó ayer, 23,000 pesos, con un frío número de transacción donde debería estar el amor de un padre. Tu turno, mamá, digo, desviando la atención. Cuéntales sobre tu nuevo lugar. Se endereza, con una confianza tranquila que reemplaza el agotamiento que una vez pareció permanente. Solo un pequeño apartamento cerca de la Comer. Pero las ventanas dan al este. Sol de la mañana.
su voz se fortalece. Y ahora un solo trabajo. Solo uno. Los papeles del divorcio se finalizaron el martes, añade la tía Alicia, levantando su copa de nuevo. Por los nuevos comienzos para ambas mujeres Herrera. El domingo por la mañana llega con un suave sol primaveral que se cuela por mis ventanas. El teléfono suena y el nombre de mamá ilumina mi pantalla. Solo llamaba para saber cómo estabas, dice, su voz con una ligereza a la que todavía me estoy acostumbrando. Nuestra conversación divaga cómodamente hasta que se queda en silencio por un momento. Debería haber visto las señales hace años. Mariana, su voz baja a casi un susurro. Todas esas noches tardías que, según él, eran reuniones de trabajo. Nos engañó a las dos, mamá, interrumpo suavemente. ¿Recuerdas cuando nos convenció de que necesitaba ese nuevo portafolio de cuero para las reuniones con clientes? Y lo encontramos lleno de envolturas de dulces en el garaje 3 meses después, termina ella, soltando una pequeña risa. El sonido de su risa sana algo en mí que no sabía que todavía estaba roto. Más tarde, camino por el Parque México, mis pasos ligeros a pesar del peso de todo lo que he dejado atrás. Los estudiantes se tumban en la hierba, con los libros de texto abiertos para tomar el sol de primavera. Una joven lucha delante de mí, con los brazos alrededor de una pila de libros de arquitectura que amenaza con caerse. Acelero el paso, atrapando un volumen pesado mientras se desliza de su agarre. Principios de ingeniería estructural, leo en la portada, sonriendo. ¿Segundo año? Ella asiente agradecida. Pesan 1 tonelada. ¿Te importa si te ayudo? Voy en esa dirección de todos modos. Mientras caminamos, me veo a mí misma en su expresión decidida. Esa noche, me siento en mi pequeño escritorio, con el correo electrónico de confirmación abierto en mi portátil. Mi nueva cuenta de ahorros, con sus medidas de seguridad de triple verificación, me devuelve la mirada. Transfiero mi primer depósito, viendo cómo los números suben desde cero, cada dígito representando la seguridad que he construido para mí misma. Mi teléfono vibra con un mensaje de texto. El nombre de Gregorio aparece con la primera línea visible: Mariana, tienes que reconsiderar todo este asunto legal. Lo descarto sin leer más, volviéndome en su lugar a los bocetos de diseño para mi primer proyecto profesional. Él pensó que robar mi dinero robaría mi futuro. Al contrario, su traición me hizo más fuerte.